Hola y bienvenida al podcast Cuando nadie me ve. Mi nombre es María Gallardo, soy terapeuta holística y estoy aquí para acompañarte en un viaje de crecimiento personal y sanación. En este espacio daremos visibilidad y luz a temas tabús como los abortos, las largas búsquedas para ser mamá y otros aspectos importantes del desarrollo personal. Quiero que sepas que no estás sola. Aquí compartiremos experiencias, aprendizajes y herramientas que te ayudarán a encontrar la paz y comprensión en tu camino. Además, disfrutarás de experiencias personales de personas invitadas que contarán sus propias vivencias. Ellas compartirán tips, herramientas y cómo sus historias pueden conectar contigo en tu proceso actual. Te invito a seguirme en mis redes sociales para más contenido y apoyo, como sería en Instagram, como El Vuelo del Alma, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Gracias por estar aquí y espero que encuentres en este podcast un refugio y una fuente de inspiración. Buenos días. Hoy tenemos de invitada a Sonia, que no es la primera vez que ya está. Repetimos porque me dio la sensación, o al menos a las dos, pero yo hablo de mí, como que se quedó algo en el tintero, ¿no? Que queríamos seguir hablando, queríamos seguir explicando y sobre todo ella exponiendo eso tan importante y tan desconocido como es la inflamación de bajo grado, cómo podemos identificarla, qué podemos hacer, qué sí, qué no, qué nos recomienda Sonia. Así que te doy paso y la Hola, bienvenida. gracias, bonita. La verdad que me hace especial ilusión estar aquí otra vez, porque me lo pasé tan bien, tan bien, tan bien. La otra vez fue mi primera experiencia en un podcast y me hizo, por un lado, muchísima ilusión y luego lo que tú dices, esa sensación de decir, jo, es que me pasaría horas hablando, porque hay tantas cosas que me apasionan y que creo que puede ayudar mucho a las personas que están al otro lado escuchando, que quedó esa sensación y dijimos, vea, ya repetiremos, haremos otro. Y cuando hablamos dijimos, ¿qué podemos hacer que pueda interesar? Y por mi experiencia, en todos los años que llevo en consulta, una de las cosas que estoy viendo cada vez más es el concepto de la inflamación de bajo grado. Así que, bueno, pues vamos a hablar de ello. ¿Qué te parece? Sí, vamos, adelante, pues claro, es algo que mucha gente, yo creo que cuando lo escuche esa inflamación de bajo grado no va a saber ni lo que es realmente, ¿no? Tenemos como un concepto de inflamación cuando algo vemos que se nos hincha, ¿no? O un golpe o lo que sea, Exacto. pero no tanto como esa inflamación de bajo grado. ¿Dónde podemos encontrar o qué síntomas Sí, podemos como bien tú ver? dices, es muy diferente la inflamación aguda que la inflamación de bajo grado. La inflamación aguda es la que conocemos todos de manera muy fácil, por ejemplo, cuando te das un golpe o te tuerces, por ejemplo, el tobillo, que es algo como bastante común, o todo el mundo se ha torcido el tobillo alguna vez en la vida, que los indicadores que tiene una inflamación aguda es que suele haber un hinchazón visible, tú ves que la zona se ha hinchado. Suele estar la zona caliente, ruborizada, un poquito roja, el color de la piel ha cambiado y además hay dolor con el movimiento y dolor con la palpación. Esos suelen ser los indicadores de lo que sería la típica inflamación aguda de cuando te das un golpe, de cuando tienes una infección también, cuando hay un esguince. ¿De acuerdo? Esta inflamación aguda es necesaria, aunque nos fastidie. Es una inflamación necesaria que hace que el cuerpo de manera natural active ciertos mecanismos para luego poder reparar esa inflamación, ¿de acuerdo? Y poder sanar la zona, ya sea porque haya habido un golpe, una infección y demás. Entonces, esta inflamación aguda tiene que ser corta en el tiempo, es decir, cuando dejamos que el cuerpo actúe, por eso yo también, que aquí si queremos abrimos el melón, yo no recomiendo tomar antiinflamatorios ni poner hielo cuando hay una inflamación aguda, porque lo que hacemos es bloquear esas señales naturales que el mismo cuerpo puede enviar para reparar la lesión. Si bloqueamos la inflamación, el cuerpo no se entera de que hay una inflamación y por lo tanto no envía sustancias de reparación. ¿Se Yo creo entiende que esto esto, es súper María? importante, sí, yo creo que esto es súper importante porque cuando normalmente te das un golpe, lo primero que hacemos, y sobre todo los niños, ¿no? Que lo vemos más en los niños que en van rutinario, el hecho de que se den un golpecito.
Instantáneo es el hielo, instantáneo es, o nosotros no, y está por un paracetamol o por algo para para esa Para esa inflamación, ¿no? hinchazón, sí, sobre todo un Claro, antiinflamatorio. El paracetamol no influye tanto en la inflamación, porque el paracetamol lo que hace es calmar el dolor, es un sí, analgésico. No, lo comento para que sí que eso cuando mismo, hay, sí, por pero ejemplo, un dolor en la escala del 0 al 10, cuando hay ¿mm? un dolor 9 o 10, sí que mucha gente me dice, o sea, es que me duele mucho, ¿no? ¿Qué me puedo tomar? Bueno, pues a lo mejor un paracetamol nos ayuda a controlar un poquito el dolor, pero no influye en el proceso de la inflamación. En cambio, un antiinflamatorio o ponernos hielo, que es algo muy típico y que yo confieso que durante muchos años he recomendado, porque cuando estudié fisio hace 25 años era un protocolo, ¿no? Inflamación aguda, ponemos hielo. Era un protocolo, vamos, básico. Y con el tiempo y después de haberme formado como psiconeuroinmunóloga y con toda la evidencia científica, se ha visto que si bloqueamos esa inflamación aguda, lo que ocurre es que el cuerpo no repara correctamente el tejido y sí que es verdad que ponemos hielo, se desinflama muy rápidamente, es decir, ese hinchazón que tú ves visible lo dejas de ver, pero el tejido que luego se repara es de mala calidad. Por eso muchos esguinces de tobillo, pongo este ejemplo, muchos esguinces de tobillo que a lo mejor se desinflaman muy rápido, en 24 48 horas ya no hay hinchazón visible, pasa un año y esa persona sigue teniendo dolor. ¿Por qué? Porque el tejido que se ha reparado después es de mala calidad porque hemos bloqueado la inflamación. ¿Vale? Esto por un lado. Esto es importante y ya aprovechando de que vamos a hablar de la inflamación de bajo grado, quería hacer un poquito esta distinción y también este aviso para que la gente empiece un poquito a, si quieren, informarse. Hay evidencia científica, hay muchos artículos que hablan sobre ello, de que, bueno, pues no es tan inocente poner hielo en una inflamación, ¿vale? Luego, por otro lado, la inflamación de bajo grado no tiene nada que ver, es una inflamación que le llaman crónica y que se va produciendo de manera progresiva. Además, ya empiezan a llamar que es como ¿cómo le llaman? El asesino silencioso, en inglés secret killer, ¿vale? ¿Por qué? Porque es algo que nos afecta metabólicamente, nos afecta hormonalmente y nos predispone a envejecer prematuramente y también a enfermedades como el Alzheimer, tipo enfermedades neurodegenerativas e incluso enfermedades autoinmunes o enfermedades como el cáncer. Y como es algo que ocurre durante muchos años, y por eso se le llama el asesino silencioso, es algo que nos ocurre de manera lenta, progresiva, y cuando ya nos damos cuenta, muchas veces, cuando ya empiezan a aparecer síntomas más serios, eso no es de un día o de dos o de una semana, a lo mejor es de 10 años de malos hábitos, mala alimentación. Luego ya si quieres hablaremos un poquito de qué predispone a esa inflamación. Pero cuando empiezan a tener síntomas es que ya llevamos muchos años con esa inflamación, ¿vale? Bien, hasta aquí. Lo digo porque si sí. yo cualquier cosa tú me vas preguntando, porque a veces, No, ¿sabes pero lo que me es ocurre, súper María? interesante. Aparte de cómo lo explicas, Vale. la persona que lo escucha piensa, ostras, quizás soy yo, ¿no? Ese síntoma ese. Entonces, Ujú. eh, ahora veremos a ver qué puede No, ser los más que nada que a detonantes. veces pienso, como para mí es un concepto muy Muy natural, natural, muy del claro. día a día, y tengo siempre como un poco de miedo de decir, ostras, las personas del otro lado me van a entender. O yo Se te intento entiende buscar la perfectamente. manera de explicarlo fácil y bajado a tierra, pero aún así, como Sí, sí, cualquier no, cosa pero que tú me digas. se entiende perfectamente la diferencia, sobre todo la diferencia entre una inflamación de un golpe o algo y esa inflamación de bajo grado que vamos viendo. Ahora veremos también, ahora nos Exacto, explicarás vamos a dar un poquito más en detalle. Por eso. ejemplo, la inflamación de bajo grado es eso, es algo con muy poquita intensidad que se va acumulando y que persiste con el tiempo. ¿Qué factores pueden favorecer que aparezca esta inflamación de bajo grado? Uno que no nos va a gustar porque lo tenemos muy normalizado es el estrés.
¿vale? Recordar que el estrés es necesario evolutivamente hablando. El estrés nos ha salvado la vida como especie, es decir, en momentos concretos donde había pues carencias de alimentos, peligros por animales que nos podían atacar, el estrés nos ha ido muy bien porque en un momento dado nos permitía activar ese sistema nervioso y o bien luchar contra esa amenaza o bien salir corriendo, ¿no? Nos mantenía en alerta, nos generaba una tensión muscular, nos activaba el ritmo cardíaco para poder, pues eso, ¿no? Luchar o salir corriendo. Hoy en día no tenemos esos peligros, vivimos, al menos los que estamos en esta zona, estamos en España, en una zona geográfica donde, pues bueno, quien más, quien menos, pues no tenemos leones que nos persigan y por tanto tener un estrés crónico que acabamos normalizando nos mantiene siempre con ese sistema nervioso simpático activado. Eso genera más cortisol y el cortisol nos inflama. ¿Vale? Si tenemos siempre niveles altos de cortisol, nos inflama. ¿Qué ocurre? Si tenemos un día un estrés puntual porque tenemos una entrevista de trabajo, porque, ostras, que llego tarde y se me escapa el autobús y tengo que correr. Para esos momentos es interesante el estrés. Pero cuando nuestro día a día entramos en esa rueda de hámster que vamos como pollo sin cabeza y además lo normalizamos y hay personas que me lo dicen como algo guay, es que soy así, es que no paro, es que mi ritmo de vida es que no sé hacerlo de otra manera. Eso nos inflama. Claro, no es por un día o por dos o por una semana, pero si llevamos 10 años de nuestra vida con un ritmo de vida estresante, sacrificando horas de sueño para poder llegar a todo, eso acaba generando, es uno de los factores que pueden provocar esa inflamación de bajo grado. Claro, y aquí, ¿quién es el guapo o la guapa que nos escucha? Yo la primera que te dice, no, porque yo creo que eh, vivimos, mira, justamente tuve esta conversación con mi madre, porque era como años atrás, ¿no? Yo le decía, es que antes trabajaban como burros, en el sentido de sol a sol, de mucho esfuerzo físico, pero el estrés que vivimos ahora, el día de hoy, lo tenemos tan normalizado que es como parte de nosotras, ¿no? Es parte del tener que ir corriendo y el haciendo constante, estamos en el hacer, ¿no? Entonces, es tan simple como ponerte a cocinar, ducharte, cualquier cosa que tú hagas como rutina, que no estés en esa, haciendo eso, pero haciendo 300.000 cosas también a la vez, ¿no? Totalmente. Entonces, no paramos nunca, es como constantemente, y ya lo que tú dices, si reducimos horas de sueño, porque quizá, porque estamos más nerviosas, por lo que sea, porque ese estrés, a mí me pasa sobre todo que trabajando en el hospital como trabajo, llego por las noches, que muchas veces Sergio me dice, frena, porque vengo tan acelerada que ceno no sé qué, no sé cuánta, y me tumbo en la cama y es como que no he gastado energía. Y muchas veces Sergio me dice, pero si vienes reventada de trabajar, sí, Ya. estoy cansada físicamente, pero mi energía, eso mismo, no se acaba nunca. Entonces es como que necesito parar un momento o hacer algo que realmente me llene y me canse mentalmente para Exacto. poder conciliar el sueño. Es muy triste decirlo, pero me pasa, ¿no? Entonces piensas, ¿hasta qué punto está normalizado esto? Está normalizado y además no es solo este factor. Por ejemplo, si comparamos con lo que tú comentabas de tu madre, ¿no? Que antes nuestros antepasados trabajaban muy duro, trabajaban la tierra. Es verdad que venimos de una cultura, al menos mis abuelos, mis padres, del esfuerzo, del hacer, Eso del mismo. trabajar. Pero no había móviles, no había tanta comida procesada, respetaban muchísimo más los biorritmos porque no había tanta exposición a las pantallas ni a la luz artificial. Entonces sí que es verdad que vivían otro tipo de estrés que les permitió sobrevivir y gracias a eso tenemos una vida tan cómoda ahora. Entre comillas, cómoda, porque Sí, también demasiado cómoda tampoco es bueno, pero gracias a todo ese trabajo. Pero tenían eso, comían comida en la tierra, calidad, comían comida de temporada, no estaban expuestos a los móviles, a tanta contaminación. Al final todo suma, no es solo ese factor, sino que vamos añadiendo, como eso siempre mismo. explico, tenemos un caldero
y le vamos añadiendo cosas, ¿vale? Por sí solo el estrés, habrá personas que a lo mejor pues no les afecta y no les inflama y tienen luego herramientas para gestionarlo y pues a lo mejor viven en el campo o tienen mucho más cuidado con la alimentación, pues lo pueden gestionar mejor. Pero si le vamos sumando leña al fuego, le vamos poniendo más cosas al caldero, pues evidentemente esto acaba petando por un sitio o por otro. Y hoy en día se ve, yo al menos en la consulta trato diariamente personas que si no es problemas digestivos, problemas del sueño, problemas hormonales, muchos niños con alergias muy tempranas, intolerancias, asma, bronquitis, o sea, ha aumentado el volumen de enfermedades del mundo moderno, para decirlo de alguna manera. ¿Vale? Esas alergias, infertilidad, ¿no? Que es algo que también comentas mucho tú en el podcast, muchos desajustes en las mujeres del ciclo menstrual. Y hay un denominador común, todos tienen una base de inflamación. Cuando empiezo a hablar con ellos, me cuentan su estilo de vida, lo que pasa, yo se puede ver, luego os explico un poquito también qué señales podemos empezar a identificar, pero se puede ver físicamente cuando una persona está inflamada. Así que tengámoslo en cuenta. Luego, otra cosa, otro factor que puede favorecer esa inflamación de bajo grado sería el tipo de alimentación que actualmente la gran mayoría tiene, que se basa en comida procesada, rápida. Es verdad que hay un movimiento sobre la comida real, pero bajado a tierra, la gente, aunque tiene conciencia y lo sabe, vamos con prisas. En el supermercado incluso nos venden productos como, ¿no? Hay muchas personas, no, pero tomo cosas veganas o tomo cosas así. Sí, pero muchas veces son productos procesados bajo la etiqueta de vegano, bajo la etiqueta de ecológico, que no deja de ser un procesado. Entonces, el peligro de estos alimentos procesados, aparte evidentemente del azúcar, de todos los aditivos que lleva, que eso nos puede inflamar, hay algo que mucha gente desconoce, que es el aceite vegetal que se utiliza en la gran mayoría de productos. Y eso podéis coger una etiqueta de cualquier paquete de galletas, incluso aunque ponga galletas ecológicas, aunque ponga sin gluten, aunque ponga sin azúcar, la gran mayoría de estos productos procesados están hechos con aceite vegetal tipo girasol, de colza. El de palma ya se está empezando, pero no solo es el de palma el que da problemas, ya se está como evitándose en algunos, proponen otros aceites vegetales. Estos aceites vegetales se oxidan con gran facilidad, tienen mucho omega 6 y el omega 6 tiene un carácter proinflamatorio. Es necesario que tengamos omega 6, pero no en estas cantidades. Entonces, si hacemos un tipo de alimentación basada en muchos aceites vegetales o incluso a día de hoy todavía hay muchas personas que cocinan con aceite de girasol, que fríen patatas con aceite de girasol. Entendemos que es más económico que el aceite de oliva, pero eso lo que va a hacer es que nuestros niveles de omega 6 aumenten y haya un desequilibrio entre omega 6 y omega 3. Junto que cada vez hay menos ingesta de omega 3. El omega 3, básicamente, el que nos interesa, que es el EPA y DHA, está prácticamente en los pescados azules. ¿Y cuánta gente toma pescado azul entre 3 y 4 veces por semana? Poca. Y no contemos el salmón, ni el atún, ¿vale? Me Porque encanta esa énfasis. Vale, porque cuando mucha gente dice, no, sí, sí, sí que tomo pescado azul, vale, ¿qué pescado azul y cuántas veces a la semana? Bueno, un día a la semana sí tomo salmón y a veces pues me hago una ensalada con ese atún de lata, ¿no? Y yo pues me pongo las manos en la cabeza. Por un lado, el salmón es verdad que es rico en omega 3, pero el salmón que la gran mayoría de personas compramos, me incluyo porque es difícil y es caro de pelotas, Sí, es sí, salmón de piscifactoría. sí. Por lo tanto, la cantidad de omega 3 biodisponible es cero patatero, ¿vale? Es muy poco. No nos sirve como fuente principal de omega 3. Luego, el atún es un pescado grande que está muy contaminado por metales pesados. No lo recomiendo. Lo ideal sería que pudiéramos ingerir pescado azul de pequeño tamaño
Y si puede ser, obviamente, que sea un pez salvaje, que esté pescado en mar abierto, por ejemplo. Sardinas, boquerones, caballa. Anchoas son pescados pequeños, nosotros que vivimos en la zona del Mediterráneo, la sardina, el boquerón, la anchoa se pueden encontrar fácilmente de pesca salvaje del mar Mediterráneo de proximidad y nos aseguramos de que tiene una cantidad de omega 3 y que no es tan alto en metales pesados. ¿Vale? Entonces, lo ideal sería poder incorporar en nuestra alimentación, reducir esos alimentos ultraprocesados, porque por un lado nos generan mucho omega 6 y aumentar en nuestra alimentación ese pescado azul. Depende de cómo, depende de si ya hay sintomatología, hay mucha inflamación o es muy difícil ingerir ese pescado azul 3, 4 veces a la semana, valorar la suplementación, que luego ya os comentaré también qué suplementación recomendamos nosotros. ¿Vale? Bien, hasta aquí, María. ¿Sí? Perfecto. Sí, 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 Vale, sí. más que nada porque así la gente que nos escuche también que lo entienda. Perfecto. ¿Qué más nos puede favorecer que haya una inflamación de bajo grado? Todo esto nos puede identificar. Si tú nos estás escuchando y estás estresada todo el día, llevas muchos años estresada, no comes suficiente pescado azul y además le das a las galletitas o a los productos procesados, bueno, pues ya sabes que tu ingesta de tu equilibrio omega 6 omega 3 está mal. Por lo tanto, ya tienes Proponemos, dos indicadores de que puedes estar un poco inflamada. proponemos abrir la mano e ir bajando conforme Sonia va Exacto. hablando. Si tienes más de tres, tenemos un problema. Claro, por un lado pueden ser que tú ya empieces a tener síntomas, pero como hemos dicho al principio, la inflamación de bajo grado es un asesino secreto, ¿vale? Entonces, como es secreto, hasta que no te das cuenta pueden pasar años. Por lo tanto, si ahora mismo nos escuchas y tienes la gran suerte de que te encuentras maravillosamente bien, no tienes ningún problema, pero tienes estos factores que pueden predisponer, no te confíes porque esto es algo que se ve a largo plazo. A lo mejor ahora no eres consciente, pero de aquí 10 años, la típica persona que me dice, oh, estaba perfecta y de repente me han encontrado diabetes y de repente me he quedado clavada y de repente tengo, yo qué sé, ¿vale? No es de repente, hay que mirar tiempo atrás qué está pasando. Lo que pasa es que muchas veces es como que vamos tirando, vamos haciendo, me duele aquí, me tomo algo, se me pasa, no voy a la raíz del problema, que eso es lo que comentamos un poco en el anterior podcast, que a veces normalizamos síntomas, tapamos el síntoma, pero no tratamos la causa, y eso se va haciendo una bola de nieve que tú te permite en el día a día ir haciendo, pero de repente, entre comillas, pasa algo. Y ese Yo pasa conozco, algo ¿eh? es Conozco a consecuencia de personas. años de inflamación. Yo conozco a personas que de siempre comer todo bien, no sé qué, no sé cuánta, a volverse celíacas. Exacto. Mira, esto es una de las cosas que puede generar esa inflamación de bajo grado. Puede hacer que aparezcan, por ejemplo, intolerancias al gluten, a la lactosa, a la fructosa, que antes no estaban, ¿vale? Eso Porque es mismo. la inflamación, una de las cosas que hace es que genera un daño celular. Cuando la célula está inflamada, evidentemente eso hace que la calidad de la célula empeore, la membrana se vuelva mucho más rígida y al estar en un contexto inflamatorio empieza a hacer cosas que no le tocan. Entonces, a nivel intestinal, lo que puede hacer es aumentar la membrana intestinal, o sea, la permeabilidad intestinal, perdón, Sí. y eso hace que no tengamos una buena capacidad para discernir qué nos quedamos como nutrientes y qué eliminamos como toxinas. Entonces, cuando tenemos una permeabilidad intestinal elevada, hace que puedan aparecer estas intolerancias que antes no teníamos. Sí, sí. Y conozco, o sea, de buena mano, ¿eh? Familiares míos de estar bien, de comer bien, siempre todo normal. Y eso, lo que tú dices, intolerante a la lactosa o lo del gluten. Exacto. Y piensas, jolín, ¿no? Yo una Mm, justamente la del gluten, ujú. pues, yo he comido toda la vida pan, todo el pasta, no sé qué, no sé cuánta. Ya, pero Claro, empezó a contarse mal, habían malas digestiones,
diarreas o mucho estreñimiento, una cosa y otra, y te vas a Claro, mirar, habían síntomas que a lo mejor pues tapaban con otra sí, manera, me tomo sí, algo, tengo este síntoma, o mucha gente normaliza estar estreñido. O sí, el otro día tenía un paciente que me decía, bueno, hago así, cacas un poquito deshechas, pero de toda la vida. Claro, a ver, no puede ser. Aunque sea de toda la vida, significa que de toda la vida tu cuerpo te está diciendo que algo no está funcionando bien. Pero como el dolor no es muy incómodo, es decir, no hay síntomas más allá de esas cacas por ahora, significa que tú no has puesto solución a la raíz del problema, sino que has sido como normalizando un síntoma. Y llega un momento que tu cuerpo es incapaz de reparar más porque está tan inflamado que ahí es cuando te aparece algo que te hace plantearte, ah, pues igual ese problema que tenía a nivel digestivo, mm, era. habría que haberlo solucionado hace tiempo, en lugar de haberlo normalizado. Otra de las cosas que puede hacer que se genere esta inflamación es eso. Hay ciertos alimentos, hablamos de los ultraprocesados como el azúcar, los aceites vegetales, pero, por ejemplo, las legumbres, el gluten, aunque hay profesionales sanitarios que recomiendan no quitar el gluten si no es celíaco, sí que se ha visto que el gluten, sobre todo, además si hablamos dentro del cereal, cereal de mala calidad, ¿vale? Porque no es lo mismo un trigo normal hecho con un cultivo de vete tú a saber qué, que a lo mejor un trigo de espelta, que aunque tenga gluten, si es ecológico, está bien cultivado, pues puede tener menos impacto en nuestro sistema. Pero aún así se ha visto que el gluten tiene un componente que puede hacer alterar esa permeabilidad intestinal. No voy a entrar en detalles para no ponerme muy médica, para hablarlo de alguna manera, pero sí que lo que hace es que afecte a unas sustancias de nuestro cuerpo y altere esa barrera, haciendo que aumente la permeabilidad intestinal. Por lo tanto, hay muchas personas que, aunque se hagan pruebas de celiaquía y les salga que no tienen celiaquía, puede ser que el gluten les inflame. A lo mejor yo, por ejemplo, yo tengo sensibilidad al gluten no celíaca. Hubo un tiempo que tuve que retirarlo al 100% de lo inflamada que estaba. O sea, todo esto que os explico hoy es porque a mí me ha llevado, y si escucháis la otra entrevista El anterior, otro que me episodio. presento un poquito y explico todo el recorrido, el problema que yo tenía es que tenía un desajuste hormonal donde me salía muchísimo acné. Normalicé muchos dolores de barriga, estreñimiento. Yo siempre tenía, era delgada, pero tenía barriguita. Y claro, cuando yo ya empecé a buscar soluciones, había pasado muchísimo tiempo. Y el PNI, que fui al profesional, que luego fue mi profesor del máster, claro, me dijo, tú ahora mismo estás muy inflamada. Tú el gluten de por sí no eres celíaca, pero no puedes ahora tomarlo porque tienes lo que hablábamos del caldero. Está el caldero tan a tope que solo que le añadas esto que te provoca una cierta inflamación que teóricamente tu cuerpo debería poder reparar, ahora mismo, como está en un contexto muy inflamado, no puede reparar. ¿Qué hice? Quité el gluten de manera estricta durante un año y medio, más o menos. Le añadí la suplementación de omega 3, añadí unos probióticos para mejorar mi microbiota intestinal y a día de hoy yo puedo consumir gluten de manera ocasional y siempre teniendo en cuenta el resto de mi contexto. Es decir, si estoy estresada, estoy durmiendo mal, justamente he pasado, imagínate, una gripe, he tenido que tomar fármacos. Si además le añado gluten, mi cuerpo no puede gestionar esa mini inflamación y no lo puede reparar. Ahora estoy bien, me cuido la alimentación, llevo años sin ponerme enferma, hago ejercicio, por lo tanto mi cuerpo está a un nivel de inflamación cero. Si yo le añado el gluten el fin de semana porque voy con unos amigos y nos apetece ir a comer una pizza, mi cuerpo va a tener la capacidad de poder resolver esa mini inflamación que se pueda generar por comer un alimento un poco inflamatorio, pero como mi cuerpo está en un contexto muy bueno, voy a poder resolverlo. No pasa nada. Ahora, si yo como gluten cada día, pues el pan de la mañana, además estoy estresada, además he tenido que tomar fármacos o tomo anticonceptivos, solo falta añadir eso. ¿Se entiende esto, María? Sí, ¿no? Sí, 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 completamente. O sea, es lo que tú dices, que no pasa nada un día, ¿no? El problema es que un día viene detrás de otro día.
Exacto. Si eres Entonces, celíaco, sí que no puedes sí, tomar ni un claro, solo por día, pero supuestísimo. muchas personas que a lo mejor pues, no son celíacas, sí que les puede inflamar. Entonces, si tienen controlado todo el contexto, pues favorecerá que no pasa nada que un día o de manera ocasional o hacer ese 80-20 que yo también recomiendo mucho. Pues mira, entre semanas soy más estricta y el fin de semana pues me permito pues ese gluten social. Y ya no hablo solo de un gluten de calidad. Si un día me apetece, me puedo tomar un croissant. Eso sí, yo intento que sea un croissant de una buena panadería, que no sea un croissant industrial del supermercado. Al final también Eso mismo. dentro de la guarrada que me coma, intento también buscar la máxima calidad para encontrar también un poquito del equilibrio. ¿Pero qué hago? Yo me suplemento con omega 3 todo el año, tomo vitamina D, tomo el sol, aparte de la suplementación, me muevo, intento vigilar, no siempre lo consigo, cómo gestionar el estrés y el tema de los biorritmos y del sueño. Entonces, bueno, al cuidar todo mi contexto, mi grado de inflamación, como decía antes, es mínimo y podemos sostener mejor ciertas cosas. ¿Vale? De hecho, siempre lo digo yo, ahora estoy a punto de cumplir 43 y físicamente, visualmente, o sea, la calidad de mi piel, cómo me noto a nivel de energía, me siento 1000 veces mejor que cuando tenía 30 años. Y ha sido gracias a todo lo que me pasó que hice todos los cambios y reduje mi inflamación, porque yo he estado prácticamente desde pequeña inflamada, porque además yo tenía muchas alergias, problemas cutáneos, vamos, yo era la típica del libro de inflamación de bajo grado. Problemas de piel, problemas hormonales, hinchazón, mucha retención de líquidos, todo eso son signos que te pueden hacer pensar que tienes una inflamación. Aparte de los factores, ¿no? Lo que decíamos, si ahora no tienes signos ni síntomas, si cumples todos estos factores, pues en algún momento de tu vida puede ser que desencadenes esa inflamación de bajo grado. Claro, y lo más visual, ¿no? La inflamación de bajo grado es, como tú has dicho, ¿no? Tener esa tripita, ese Michelin que decimos, que no quiere decir que estés plano con tabletas, sino ese Michelin que nunca se va, Mm, ¿no? Eso exacto. sería algo Ese sería más un visual. indicador. Por ejemplo, la grasa visceral abdominal podría ser un indicador. Esa persona que incluso está delgada, ya no es, evidentemente si hay sobrepeso, es muy probable que haya también inflamación, ¿vale? Porque cuando hay sobrepeso, suele ser por algún tema metabólico, puede ser porque comamos mal, porque hay algún desorden hormonal y eso también va a favorecer esa inflamación, ¿vale? Por lo tanto, persona con sobrepeso seguramente haya inflamación, pero los más peligrosos son las personas delgadas. Porque hay muchas personas delgadas inflamadas, pero como están delgadas, no tienen tanta conciencia. Hay gente como estoy delgada, me permito comer galletas cada día, me permito comer refrescos cada día y eso afecta a la inflamación, aumenta, como hemos dicho antes, los niveles de omega 6, pero como estás delgada, no le das importancia, pero te estás inflamando. Entonces, a mí me dan casi que más miedo o me preocupan más médicamente hablando esa persona delgada inflamada que la persona con sobrepeso que como mínimo sé que tiene conciencia porque se ve más visiblemente. Sí, Entonces, una porque persona delgada, dime, sí. hay muchas personas delgadas que sí que es cierto que yo lo he escuchado, de Mm, decir, ah, sí, yo no engordo. Ah, exacto, yo como, yo lo que como esto y todos los días, que si donetes, que si esto, que si lo otro, exacto. Yo y yo era no una de engordo. ellas, ¿eh? O sea, yo estaba delgada, pero tenía eso, desajustes hormonales, pero no veía en su momento esa relación con la alimentación o con el Claro, y estilo eso de también vida. puede generar también, para enlazarlo, en sí, en la inflamación de bajo grado a una persona delgada, ¿no? Sana, o sea, que catalogamos como normal, sana, no una persona con sobrepeso, porque a lo mejor, aunque tenga inflamación de bajo grado, una persona con un poquito de sobrepeso está más sana o tiene más conciencia que una persona más delgada, ¿no? Como mínimo, yo Dentro de creo los que tiene más parámetros. conciencia. Como Eso mínimo, mismo. es como más consciente de, oye, no es lo mismo, ¿no? Una persona, claro, es que a mí me pasó tal cual. Como yo estaba delgada, me permitía comer mierda, porque total, yo no me engordo, ¿sabes? Entonces no veía, claro, te estoy hablando cuando tenía 20 años, no veía esa relación de que mis problemas hormonales, mi cansancio, mi hinchazón abdominal, yo tenía cándidas cada 2 por 3, mucha retención de líquidos,
pero estéticamente no me afectaba porque visualmente yo estaba delgada. Ahora sí que estaba muchísimo más enferma que a lo mejor una persona un poquito más rellenita, pero que a lo mejor cuidaba un poquito más de alimentación o como Eso mínimo mismo. era más consciente Tenía esa de que, conciencia. oye, hay que vigilar qué comemos o no comemos. Porque la persona delgada es lo que decíamos antes, hasta que a lo mejor no aparecen los síntomas, puede ser que haya pasado mucho tiempo de que haya esa inflamación. ¿Vale? Claro, y Entonces, eso si también tú, por puede ejemplo, influenciar en tu ciclo menstrual, esa inflamación de bajo grado. ¿te afecta el ciclo, has preguntado? Sí, Sí, exacto. Cuando hay un desajuste hormonal, ahora a nivel de, una cosa eran los factores que he comentado, que sí, era el estrés, la sí, alimentación, el tema de tomar fármacos, que eso también nos puede afectar la microbiota intestinal. También el hecho de sacrificar el sueño, como hemos comentado. Ser sí. sedentarios también es un factor de predisposición. Y luego el hecho de tener, por ejemplo, resistencia a la insulina, personas prediabéticas Claro. o que enseguida que necesitan comer cada 2, 3 horas, significa que tienen un poquito de resistencia a la insulina. Todo esto nos Vale. puede predisponer a esa inflamación de bajo grado. Y luego a nivel de signos, que es lo que me preguntabas, puede ser eso, puede ser que empieces a tener desajustes hormonales, que tengas reglas muy dolorosas o alteraciones del ciclo. Ahí puede ser que haya un componente inflamatorio que esté haciendo o bien que la propia inflamación sea la que altere a nivel hormonal o al revés, que tengas una alteración hormonal porque haya un desequilibrio de estrógenos, progesterona y que eso mantenido en el tiempo, si no se regula, acaba generando esa inflamación y predisponiéndote a otras enfermedades. ¿Vale? Vale. Luego Ujú. también personas que tienen dolores de cabeza recurrentes. Esa sensación de Esa pesadez, dolor pesadez. de cabeza, exacto. Problemas de piel, piel apagada, acné, el hinchazón abdominal que hemos comentado. Celulitis o retención de líquidos podría ser, porque yo tenía más retención de líquidos antes que ahora y Vale. era por esa inflamación. O cuando te tocas la piel, ¿no? Por ejemplo, las piernas y se te queda como un poquito marcado el dedo. Enmarcada en los dedos, sí. Eso es que hay también inflamación celular. ¿Qué más? Piernas cansadas, fatiga, cansancio, dificultad para descansar, para dormir bien, irritabilidad. Dolores migratorios. Esas personas ¿qué significa un dolor migratorio? Significa que, ostras, hoy me duele un poco el hombro. A cabo de 2, 3 días se te pasa solo, tal cual llegó. Ay, y ahora me duele un poquito las lumbares. Al cabo de 2, 3 días, la rodilla. ¿Sabes? Esos dolores inespecíficos que no hay una causa aparente, que no han hecho nada para tener ese dolor y que muchas veces tal como viene desaparece. Eso Y es que un muchas dolor veces migratorio. también puede ser que digas, ah, pues a lo mejor el tipo de trabajo o lo que sea habrá hecho un mal gesto, Ujú, que sí que puede ser, pero en el sentido de que no hayas hecho algo así brusco que tú sepas seguro que ha sido el detonante de. ujú. Exacto, porque es lo que hacemos, normalizar el dolor. Me tomo un ibuprofeno, un paracetamol y tiro millas. Entonces, esos indicadores son señales de que nos pueden hacer pensar de que tenemos una inflamación de bajo grado. Así que, pues lo que hemos dicho, si no tienes síntomas, pero tienes estrés, dieta inflamatoria, desequilibrios en la microbiota, o eres una persona que tomas anticonceptivas, o has tomado muchos fármacos en tu vida, incluso de pequeño, que tengas problemas para dormir o que a lo mejor no tienes problemas para dormir, pero priorizas hacer otras cosas y no descansar, todo esto nos va a predisponer. Y si ya empiezas a tener ciclos irregulares, mucho dolor premenstrual, problemas de fertilidad, alergias, problemas de piel, acné, sobrepeso, hinchazón abdominal, pues ya empieza tu cuerpo a manifestar signos que podrían tener un origen en esa inflamación de bajo grado. Que es súper Te he unido, interesante ¿no? porque sí, me quedo así porque es como que es súper interesante algo que está tan, tan, tan normalizado y si no en nosotras lo vemos en hermanas, sobrinas, primas, vecinas, da igual, ¿no? Lo vemos tan, tan, tan normalizado que tampoco le damos la importancia que requiere, ¿no? Porque es como, Exacto, y exacto. según con qué personas hables, también es como hablar con una pared, ¿no? Porque piensas, quizás, y, no, pero es que esto se ha hecho así toda la vida y ya, y piensas, bueno, pero es que si cambias un poquito solo
según qué cosas, ¿no? Pues podrías Exacto. sentirte muchísimo mejor. Pero sí que es cierto. Ya te digo, yo Es hablo que por yo eso de por toda la mí. vida a mí no me gusta y cuando me lo dicen me chirría algo dentro de mí, por lo que hemos comentado, también lo comentamos en el otro podcast y lo he dicho al principio, nuestros antepasados, nuestros abuelos, incluso nuestros padres, no hace falta ir tan lejos en generaciones, no tenían la exposición a los móviles que tenemos ahora, a las pantallas, el nivel de competitividad que hay actualmente. Todo Sí. esto, la comida rápida que se calienta en el microondas, esto, mi abuela no tenía ni microondas, o sea, todo esto es lo que ha hecho que también haya propiciado que ahora estemos en una sociedad que cada vez hay casos de Alzheimer muchísimo más pronto, muchos dolores de articulaciones, de artritis, muchos problemas de las mujeres, que si SOP, que si la menopausa, la perimenopausa con muchísimos síntomas. Problemas de tiroides, está a la orden del día. ¿Quién no tiene problemas de tiroides? Temas de ansiedad, estrés, depresión, todo esto puede ser uno de los orígenes por esa inflamación que hace que nuestro cuerpo no funcione, no regule bien. Es que es muy Entonces, fuerte, ¿eh? Es es que es muy muy fuerte fuerte, pero porque es... sí que es cierto lo que tú dices, no hace falta irse a muchísimas generaciones atrás, simplemente nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Más o Mm, menos, años arriba, años abajo, pero a mí algo que me choca bastante o que me hace pensar es que cómo hay personas con 100 años viviendo, en el sentido que tienen 100 años y ahora digan, no, es que la tasa de mortalidad ha crecido, ¿no? Es que no, primero que no lo sabemos porque no sabemos cuándo nos vamos a morir nosotros, ¿no? Pero piensas, ostras, a mí me hace plantearme bajar a tierra un momento ese concepto de decir, cómo una persona con 100 años, que ha pasado guerra o posguerra, que ha pasado mucha calamidad, ¿no? Trabajar de sol a sol, y, y están ahí, ¿no? Y siguen, tienen salud más o menos, los ves bien, los ves... Y sin en cambio, una persona con 30 40 años, lo que tú dices, que no tiene problema de tiroides, tienen depresión, cuando no tienen ansiedad, exacto. cuando no tenemos no sé qué, cuando no tenemos no sé cuántas, ¿no? Y piensas, solo simplemente el bajar a tierra a eso. ¿Qué estamos haciendo diferente a antes, ¿no? Porque ahora más o menos el ritmo de vida no te empuja a tener, habrá personas que sí, 8 hijos, 6, 10 hijos, ¿no? Que antes decía, Mm, madre mía, así que, ¿cómo te lo hacías? Ya, pero se dedicaban, el único problema que tenían era eso, que los niños jugaran, que exacto. los Estaban niños en la fueran calle, niños, al aire eso libre, hacían mismo, mucha tribu con las vecinas, la eso mismo, familia. eso mismo. Yo me explica a mi madre, ¿no? Que mi abuela, por ejemplo, se ponía una vecina mala y iban las vecinas a cambiarle Ah, la sábana, no sé qué. Cuando venía el médico estaba exacto. esa mujer limpia, los niños atendidos, todo. O sea, era esa tribu, ¿no? Esa unión, Ujú. que es lo bonito, ¿no? Y ahora, depende de dónde vivas, si vives en un bloque de pisos, no conoces al vecino de al lado. Te cruzas No, con él por la escalera y como si para vieras la nada. pared, ¿no? O sea, no, Mm. nada, ¿no? No. Hoy Entonces piensas, se está diciendo, María, que actualmente somos la generación que a pesar de tener más comodidades, que eso también le cuento al principio, ahora tenemos más comodidades gracias al trabajo duro de nuestros antepasados, somos la generación que a pesar de tener más comodidades, estamos más enfermos. Sí que es verdad que la esperanza de vida ha aumentado. Gracias a ciertos avances de la medicina, pues hay pues esos fármacos antibióticos. Ahora no es tan fácil morir por una infección como por antes, ¿no? supuestísimo, sí. Hay esos recursos, pero estamos mucho más enganchados a maquinaria, es decir, y a fármacos. Vivimos más años, pero ¿a qué precio? ¿Con qué Es, calidad? es, ¿Vale? a eso me venía yo a referir, porque tú piensas, sí que es cierto, ¿no? Como yo te decía antes, que hablaba con mi madre esta conversación, ahora tenemos que si robot de cocina, que el que barre, el que frega, que el que plancha, o sea, tenemos todo, toda la comodidad, ¿no? Pero es una comodidad incómoda, porque Mm, el hecho de que tú, sí que claro que tengas esa comodidad, pero ¿a qué precio el hecho de que tú estés siempre en el afuera y no hacia ti? No te estés exacto. mirando a ti, no estés teniendo calidad de vida como tal, ¿no? Hay una Porque frase, María, que me encanta, a ver si la digo bien, que es, tiempos difíciles hace personas fuertes. Personas fuertes hacen tiempos fáciles. Tiempos fáciles hacen personas débiles. Y es así. Es una rueda. Yo creo que
no sé si por suerte o por desgracia, tanta facilidad nos ha hecho demasiado débiles y nos está complicando muchísimo la vida o nos la estamos complicando. Supongo y quiero esperar que las próximas generaciones harán ese clic y volverán a empezar la rueda. Pero es una frase que no sé de quién es, la he escuchado en varias ocasiones y a mí me resuena muchísimo. Es decir, es que es verdad, cuando vienen tiempos difíciles, tú te espabilas, te curtes, curras, es como que, no sé, el cuerpo necesita evolucionar y necesita ir avanzando. No, no podemos, todo lo que se estanca se queda, se acaba pudriendo. Por lo Sí. tanto, necesitamos esa rueda volverla a activar y pasar a, oye, tanta comodidad nos está haciendo débiles. Somos, por ejemplo, cuando una persona tiene frío, se pone la calefacción. Perdemos la capacidad de termorregularnos. Cuando una persona tiene calor, se pone el aire acondicionado. Lo mismo. Tengo dolor, es que no aguanto ni un minuto, ya me tomo un paracetamol. Desconectamos la manera de trabajar de nuestro cuerpo y eso nos hace menos resistentes a cuando hay un problema. Ahora hay mucha frustración, toda esta inmediatez. Todo esto es que al final nos acaba haciendo más débiles tener tantas, tantas, tantas comodidades. Y sí, puede ser que hasta ahora estemos viviendo más años que años atrás, pero eso, ¿a qué calidad? ¿A qué precio? Y conectados a máquinas, dependiendo de muchos fármacos. Pues hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Yo casi que prefiero vivir un poquito menos, pero hasta el último día estar bailando, ¿vale? Eso El otro para mí día, es súper importante. el otro día en la formación de constelaciones, ¿no? Hablábamos, sacamos así el tema, ¿no? De esa desconexión, ¿no? Y justamente una de las compañeras dijo, es como esta gente que dice, desconectando para conectar. ¿Qué haces con el móvil? Decía, ¿no? Ya. Y es verdad, y es que es verdad. Dices tú, bueno, me voy a la naturaleza, me voy a la playa, me voy a no sé qué, o de vacaciones, no sé qué, y haces lo mismo. Lo único que a lo mejor no estás trabajando en ese momento, ¿de qué te sirve esa falsa desconexión, ¿no? Que llamamos desconexión, si realmente no vas a conectar contigo y con el momento presente, ¿no? Porque yo creo, Sonia, y al menos bajo mi punto de vista, que un poco haciendo resumen, yo creo que nos da miedo parar y mirar lo que hay ahí Mm. dentro. Bueno, porque es mucho más fácil culpar al sistema, culpar afuera o decir que has tenido mala suerte. El poder ser autorresponsable, y ahí es donde viene tranquilidad, familia, los que nos estéis Sí, escuchando, podemos tratar la inflamación de bajo grado, podemos prevenirla y ahora os diré cómo, pero claro, requiere un esfuerzo, entre comillas, por parte de cada uno. Entonces, cuando miramos hacia adentro, como tú dices, nos damos cuenta de que podemos, yo no digo culpables, no me gusta, pero sí que podemos ser responsables de las cosas que nos pasan. A nivel genético, salvo que haya un defecto cromosómico, pues por ejemplo una persona que nace con síndrome de Down o algún tipo de enfermedad que ya genéticamente viene condicionada desde la gestación, nosotros, aunque tengamos unos genes X, lo que importa es el contexto en el cual esos genes se van a desarrollar en un futuro. Es decir, hay un profesor que lo explica y me encanta este ejemplo y lo comparto, que tú cuando naces, naces con unas cartas, ¿vale? Es algo que me encanta explicar. Tú naces con unas cartas, a veces son unas cartas de mierda. ¿Puedo decir esto en el podcast o no? y Ah, tanto, vale. no hay, Si no me pones no pi. hay, no hay Bueno, nada. a veces naces con unas cartas muy malas, sí, pero eso no te condena, a no ser, como hemos dicho, esas excepciones de pues, un síndrome de Down, etcétera. Tú naces con unas cartas muy malas. Si encima juegas mal la partida, evidentemente 1 más 1, pues acabas poniendo enfermo. Y eso a veces es como más fácil decir, es que he tenido mala suerte, es que en mi familia todos han tenido esto, es que en mi familia hay esto. Y de algún modo quitarte esa responsabilidad porque tú no Mismo. quieres hacer nada, o no puedes, o no sabes, ¿vale? O sea, Sí, sí, cualquier, no vamos a pero poner es juicio. más fácil pasar la pelota al de Exacto, delante o a más la fácil al situación o lo que sistema. Es que sea, por culpa de mi jefe, por culpa de cómo está lo que sea. montada los políticos y cómo nos sacan la sangre con los impuestos, cómo no sé qué, pues por eso estoy estresada. Bueno, pues a todos nos pasa lo mismo.
Depende de cómo Sí, tú total, gestiones total. eso y cómo tú decidas, al final nadie te obliga. Yo, por ejemplo, soy autónoma. Es verdad que tiene sus cosas malas y hay cosas que me cago en todo. Pero yo elegí ser autónoma y no lo voy a cambiar por nada del mundo porque puedo tener mi horario, puedo, cuando yo decido, sacrifico salario, sí, pero cuando yo quiero, puedo, que mis hijas están enfermas, no tengo que dar explicaciones a nadie. Al final, podemos más o menos, los que estamos aquí en este contexto, esto que no se me extrapole a las personas que están en Gaza, por ejemplo, o que están en África. Sí, no, ¿Vale? En el muchísimo. contexto actual que vivimos, la gran mayoría de personas que Sí. están escuchando este podcast, que más que menos puede elegir cómo vivir su vida. Puede elegir priorizar, pues oye, pues no tengo tiempo de hacer una hora de entrenamiento, pues hago 5 minutos en mi casa. Puedo elegir comerme, yo qué sé, una manzana o unas galletas. Al final es cuestión de elecciones. Entonces tú Y tienes unas cartas con prioridades las que también. naces. Sí, ¿El qué? sí, sí. Prioridades, Son exacto. cuestión de tus preferencias y prioridades. Justamente aquí, ayer vi la entrevista que me hicieron a Verdelis. ¿Sabes que ha Ah, hecho sí, eso? que ha hecho las Las maratones, sí, sí, maratones en 7 países, 7 continentes sí. diferentes. Pero ella lo decía porque decía, yo tengo 8 hijos, yo tengo una casa, tengo trabajo, tengo eso, y yo he sacado tiempo para Claro. mi espacio. Entonces, ella decía, si yo lo he podido sacar, cualquier persona lo puede sacar si es que quiere. Ahí están esas prioridades. Lo que tú dices, si tú no te puedes costear, porque quizá tu economía en el momento actual no te puedes costear ir a un gimnasio, puedes estar en tu casa. Y si en vez de Exacto. hacer una hora, porque tu tiempo va milimetrado, o te levantas media horita antes, o te acuestas media horita, no sé, hacer Al final es ese, planificarse, es eso poner mismo, orden y, como tú bien dices, prioridad. ajustar. Prioridad. Y si no tienes tiempo ahora para cuidar tu salud, vas a tener que tener tiempo para cuidarte cuando estés enfermo. Y eso es así. Lo que pasa es que hasta que no nos duele, no nos damos cuenta. Vamos tirando, porque todavía, bueno, voy haciendo. Ahora, cuando petas, es cuando te das cuenta que dices, ostras, me he pasado. ¿Vale? Entonces es tener en cuenta que hoy en día, quien más que menos puede elegir. ¿Qué no podemos elegir, por ejemplo? Temas de la inflamación. Evidentemente, es mejor si podemos coger huevos ecológicos, ¿vale? O si podemos comer carne de pasco o pescado que no sea de piscifactoría. Evidentemente hay ciertas cosas que dices, ostras, pues se me escapa de presupuesto. Sí, todo lo que tú quieras. Por ejemplo, las sardinas frescas del mar Mediterráneo yo las encuentro en el mercado a 6 euros el kilo. No Sí. es una barbaridad. El salmón sí que está más caro, el salvaje. Entonces, pues bueno, opto por, por las sardinas. La caballa yo la encuentro a 10 euros el kilo. Al final es cuestión de ir dentro de tus posibilidades, elige qué es lo que puedes. Las galletas, pues evidentemente a lo mejor una galleta, un paquete de galletas, no sé lo que vale, porque no tengo ni idea, a lo mejor valen 1 euro, 1 euro y medio, vale, claro, comparativamente a lo mejor con otros alimentos, pero es que yo sé que invertir 2, 3 euros más en otra cosa de calidad va a hacer que pues no coja días de baja, porque yo no me puedo permitir como autónoma coger la baja. Entonces, al final yo decido invertir un poquito más en ciertas cosas que sé que luego no me van a restar para otras. ¿Se entiende, no? El concepto. Sí, Entonces, sí, sí, sí. todos podemos elegir. ¿Qué podemos hacer para reducir esa inflamación de bajo grado? Vamos a dejar el estrés para el final. Podemos hacer, por un lado, la alimentación, ¿vale? Lo que insistía, priorizar pescado azul, huevos, carnes de calidad, todo esto nos va a ayudar muchísimo. Cocinar con aceite de oliva virgen extra, súper importante. Y minimizar, pues por ejemplo, la margarina. La margarina es nefasta, es mejor la mantequilla de vacas de pasto. Minimizar margarina, productos vegetales y sobre todo que lleven estos aceites de girasol, de palma, de colza, todo esto fuera. ¿De acuerdo? Luego, movernos. Movernos puede ser en tu casa, hacer ejercicio en tu casa. El ejercicio físico nos va a ayudar a reducir esa inflamación. Movernos va a activar el riego sanguíneo, la activación circulatoria. Todo esto nos va a favorecer. Dormir a una hora normal. Dejar Netflix, por favor, e irnos a dormir sobre las 10, 10:30 como tarde. Eso se puede hacer. Nos dé la gana o no, pero se puede hacer. O sea, al final es priorizar. Yo antes me quedaba viendo la tele hasta las 12 de la noche, hasta que entendí que no, que me tenía que acostar a las 10 porque
ciertas hormonas necesarias para mi mantenimiento de salud se generan por la noche y se generan en esas horas. A partir de las 10:30, 11 se estimulan muchas hormonas. Si yo me voy a dormir más tarde, ya me pierdo eso. Entonces, irnos a dormir un poquito antes, conectar con esos biorritmos, estar expuestos al sol. El sol es gratis. Si queremos después podemos valorar una vitamina D, pero no es un suplemento que sea muy caro. Exponernos al sol, contacto con la naturaleza. El tema de la suplementación. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa donde calidad-precio está muy bien y es un omega 3 de calidad que muchas veces dices: "Es que sale más barato que tomar pescado azul". Sí, yo prefiero priorizar la alimentación, pero es una opción al final valorar esa suplementación, porque tener un buen equilibrio del ratio omega 6 omega 3 ya nos va a facilitar que estemos más desinflamados. Hoy en día, o sea, el ratio omega 6 omega 3 tendría que ser 3:1, es decir, por cada omega 3, 3 de omega 6, ¿vale? 3:1. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer un test en sangre, muy fácil de hacerlo en casa. La gran mayoría de mis pacientes y personas que les hemos hecho el test están 20:1, 30:1. Alguna persona que está un poquito mejor está a 15:1. Lo normal es que estén a 3:1 el ratio. Y hemos tenido un caso muy severo de un peque que tenía una alimentación basada en prácticamente vegetales y cereal. Estaba a 170:1. El motivo de consulta era que tenía hinchazón abdominal, cacas deshechas, dolor de barriga, estaba muy apático. Fue darle la suplementación y regularse todo eso. O sea, el impacto que puede llegar a tener el consumo de omega 3, poca broma, ¿vale? Ostras, Y y todo está esto súper es desconocido, fácil ¿eh? de acceder. ¿El qué? Sí, que es súper desconocido, porque yo creo Mm, que, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? Nosotras que trabajamos también, lo que tú dices, ¿no? Vosotros tenéis esta suplementación y dentro de los aceites también hay esa suplementación, o vas a la farmacia, ¿no? Pero es muy fácil decir, me voy a comprar un multivitamínico ujú. y ya, ¿no? Y te quedas ahí tan, tan pichi y a lo mejor el empezar por el omega 3 sería clave, Exacto. ¿no? El omega 3 lo que hace es regenerar a nivel intracelular. Lo que hace es que esta célula vuelva a recobrar la permeabilidad que tiene que tener, que no esté tan rígida y que eso favorece que haya una regeneración. Las células potencialmente cancerígenas y demás se eliminan y las que se tienen que renovar se renuevan con más facilidad. Eso, la verdad que es un marcador que dices: wow, qué fácil sería hacer esto. Obviamente, para mí no es quedarnos en algo tan cortoplacista, no decir, va, pues me tomo omega 3 y ya está, Y ya está, sino no, no, por supuesto. juntamente con el estilo de vida nos puede ir muy bien. Entonces está en nuestra mano, pues, poder tomar omega 3, buenos niveles de vitamina D, reducir procesados, hacer un poquito más de ejercicio, regular los biorritmos del sueño. Y luego el tema del estrés. El tema del estrés, por ejemplo, aquí yo entiendo que es un poquito más difícil, pues, por ejemplo, que lo has comentado, nosotros tenemos los aceites esenciales que tú también distribuyes, María. Es importantísimo porque, por un lado, nos permite estar menos expuestos a disruptores endocrinos, ya que estamos buscando una opción natural que te permite hacerte pues, tu serum, tu desodorante, tus cremas, un botiquín natural. Pero es que además lo que hacen es que nos puedan estar comprobadísimo, y aquí hay una evidencia científica brutal, que se han hecho resonancias Mm, donde se activan ciertas áreas de nuestro cerebro en función de qué aceite esencial inhalamos. mm. Por lo tanto, nos pueden ayudar muchísimo. Vamos, es una herramienta muy potente para poder gestionar el estrés, obviamente junto con pues, meditación, técnicas de PNL, mindfulness, eso ya cada uno que busque la Cada uno que le herramienta vaya que bien. quiera. Sí, Pero sí. se ha visto cómo inhalando ciertos aromas conecta en cuestión de minutos con nuestro sistema límbico, que es el centro de las emociones, donde tenemos también los recuerdos, la memoria, y cómo nos puede hacer cambiar el estado de ánimo. Entonces, Sí. ostras, es que es tan fácil, de verdad, está en nuestra mano poder hacer
muchas cositas. No hace falta ahora la persona que nos escuche decir, mañana, ¡buah!, lo cambio todo. Pero un 1% cada día. Pues oye, a lo mejor cambiar ciertos productos y optar por aceites esenciales. A lo mejor, ostras, me cuesta mucho comer pescado azul o es difícil encontrarlo salvaje. Hoy en día, pues por la calidad de la tierra y del mar y demás, pues no es tan biodisponible. Pues valoro la suplementación. O, venga, va, cada mañana hago 5 minutitos y hago unas sentadillas y hago algo. Se puede, se puede reducir esta inflamación y nos va a prevenir de tener enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, enfermedades autoinmunes como problemas de tiroides, enfermedades como mm, la endometriosis, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que resolviendo esa inflamación seguramente reduciremos esa predisposición a sufrir ciertas enfermedades. Es más, nosotras, a la que nos escuche, fuimos a un evento, ¿no? De lo de los aceites y Mm, vino un profesional que hablaba también de esto, de la importancia de cambiar nuestro estilo de cómo nos alimentamos y cómo nos suplementamos, tal porque cual. muchas de las cosas, porque ahora es muy fácil, ¿no? Decir, tienes una enfermedad autoinmune, ¿no? Porque es como la moda, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera, para que nos entiendan. Y la persona que nos esté escuchando, no quiero que se ofenda ni muchísimo menos, porque yo soy la primera, ¿no? Que mi padre brotó psoriasis de Mm, mayor, o sea, ni de niño ni nada, nunca jamás, y de golpe y porretazo empezaron a salirle los codos en la cabeza y al poco tiempo me salió a mí, me brotó a mí, es hereditario y te quedas con que es hereditario y chimpún, ¿no? Entonces, yo hablo de mí y de mi casa porque yo no me sale ya psoriasis, no tengo. Yo a mí me brotaba en la cara y yo siempre decía, parecía un mapache, porque me salía debajo de los mm, ojos, toda la zona de la nariz, la barbilla. La cabeza se me ponía, a mí no me salían los codos, no me salían las rodillas, pero en la cabeza, la cara era horrible. Y los picores y el malestar y bueno, y vas, ¿no? Y cortisona o te dan unos fármacos, claro. unas cosas, A ¿no? Pero no tratar el vas a la raíz. síntoma, Ahí no la está, raíz. no vas a la raíz del problema. Entonces, cuando yo tomé conciencia de ello, empecé a suplementarme, como tú dices, empecé a implementar los aceites, a hacerme mis serum, mis cosas, mi champú, mi todo, yo puedo decir que a mí ya no me brota y llevo muchísimo tiempo. Tal Y si en cual. algún momento, porque he pasado épocas de estrés, a lo mejor muy heavy o de mucha exigencia o lo que sea, y veo que empieza sobre todo la cabeza, ¿no? Que empieza, digo, uy, empieza a picarme, ya está. Tengo que bajar a tierra y decir, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde voy? Pero sabes, ¿no? Como tienes las herramientas para hacerlo. Entonces es súper Claro. importante lo que tú dices, ¿no? No escuchar, no decir, pues ahora lo tiro todo y ya, y empiezo de cero, ¿no? Y entonces es como también fustigarte Claro, no y no hacerlo estresarnos por desde tu querer sentir. cambiar ahora todo, Ahí pero sí está, no que hacerlo desde como tu mínimo el sentir primer real. paso, tomar conciencia Eso de que, mismo. dejemos de normalizar. O lo que tú has dicho, tu padre tuvo psoriasis, después lo tuviste tú, lo fácil y cómodo hubiera sido, como es algo genético, no puedo hacer nada, pues ya está. ¿Qué pasa? En contextos familiares muchas veces se comparten ciertas cosas, el tipo de Sí. alimentación, el tipo de hábitos, la exposición a ciertos tóxicos, porque mucha gente dice, no, es que claro, yo tengo sobrepeso porque mis padres también tenían sobrepeso. Bueno, puede ser que haya un componente genético, sí que se ha visto que en función de qué bacterias tengas a nivel intestinal tienes más predisposición a coger peso, sí, claro. Pero lo que decíamos de las cartas, naciste con malas cartas, ¿vale? Pero de ti depende cómo juegas esa partida. Entonces, si tú comes como te inculcaron de pequeñita, si no te mueves porque tus padres eran sedentarios, si no te expones al sol porque tus padres nunca iban al aire libre, al final es normal que tú puedas heredar, entre comillas, ciertas cosas de tus padres, pero no tanto por la genética, sino por el entorno en el que se han desarrollado esos genes. Claro, Por eso es tan claro. importante que no empecemos a como, bueno, no puedo hacer nada porque esto viene a nivel familiar. Habrá cosas que no, sí, a nivel puntual, pero la gran mayoría sí que Sí. podemos cambiarlas y sobre todo poquito a poco. Y si no saben cómo hacerlo, pues que busquen ayuda. O sea, eso es súper importante, no Y tenemos por tanto, qué hacerlo solo. y Y tanto. en el caso de que
alguien diga, ostras, pues quiero empezar, quiero tal, pues que nos contacten, que nos escriban. Yo, por ejemplo, estoy ofreciendo cada mes un número X de sesiones de cafés virtuales. ¿Por qué? Porque mucha gente me pregunta, ostras, Sonia, tengo esto, tengo lo otro, no sé. Vale, pues vamos a ver qué te pasa y si veo que soy yo la persona que te puede ayudar, pues empezamos y valoramos opciones. A veces se ha de empezar conmigo, pues a lo mejor con suplementos, con la alimentación, o a veces hay que empezar por otros temas a nivel psicológico, temas médicos también. A lo mejor hay que hacer pruebas y ver, o sea, todo se ha de valorar. Entonces, yo, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y tiene ganas de hacer un cambio, no sabe por dónde empezar, pues si le apetece, podemos hacer un café virtual, charlamos, una llamada telefónica, un Zoom, me cuenta el caso y vemos por dónde se empieza, si por la alimentación, por el ejercicio, por el trabajo emocional, por la suplementación, si a alguien también le interesara la suplementación. Lo bueno de la casa con la que trabajamos, aparte de la calidad, el precio, es la posibilidad de hacerse ese test para ver qué grado de inflamación tienes. Y eso Eso es da súper muchísima interesante, claridad. La verdad que es muy súper guay. Es muy interesante. guay. Yo, por ejemplo, María, yo más o menos me cuido y tal. Yo cuando me hice el test, yo estaba 15-1. O sea, me Joder, sorprendí porque pensé, "Jo". Pero es verdad que, claro, no comía 3, 4 veces a la semana pescado azul, hay épocas de estrés, tal y cual. Pero mi marido estaba 35-1. Mi marido, por ejemplo, él odia ah, las sardinas, tal y cual. O vale, sea, ahí me di cuenta, 6 meses después de suplementarme, ya obtuve los rangos normales de 3-1 y ahora hago la dosis de mantenimiento porque sé vale. que es difícil. Por eso el estilo de vida, el estrés, pasan cosas, no todo lo podemos controlar. No. Entonces, como tampoco me quiero agobiar con eso, pues mira, como mínimo me tomo ese chupito diario y ya tengo algo hecho, ¿no? Y es Bueno, pero es fácil. que es más también el omega 3 conforme vas hablando y cuando me has dicho lo de tu marido, conforme he ido recordando que cuando nosotros empezamos el tratamiento, el primer tratamiento que hicimos de fecundación, que finalmente no hicimos ninguno, simplemente fuimos a Ujú. la clínica, a Sergio le dieron omega 3. Omega 3 es que Le mejora dieron la omega calidad del 3 esperma. para Sí, la sí. calidad del esperma. Eso mismo, que me Sí. acuerdo que él decía, sabe a aceite de pescado. Es que es aceite de pescado. Sí, aquí es importante el omega 3 que mucha gente dice, bueno, tomo muchos frutos secos, tomo semillas, por ejemplo, las semillas de lino, de chía, pero el omega 3 que más nos interesa, que hoy ya no vamos a entrar en detalle de esto, mira, a ver si invito a mi marido, que él os va a hablar más concretamente de esto. Pero el omega 3 que nos interesa, tenemos diferentes ácidos, es el EPA y DHA. ¿Vale? El EPA y DHA están principalmente en el pescado azul. Entonces, aunque tomemos nueces, aunque tomemos chías, semillas de lino, aguacate, no hay la cantidad de EPA y DHA que Nuestro cuerpo necesitamos, como requiere, aquel que sí. dice. Es lo que hace que el equilibrio de los dos nos pueda compensar mejor. El Bueno, EPA, sobre todo, por ejemplo, nos ayuda más cuando hay temas de inflamación y problemas cardiovasculares y el DHA más cuando hay temas cognitivos o, por ejemplo, para tener, por ejemplo, es muy interesante. En el caso de que una mujer se quiera quedar embarazada, suplementar y asegurar la cantidad de DHA porque eso va a favorecer el desarrollo neuronal y cognitivo del bebé. mm, ¿Vale? Entonces, dentro de los omega 3 es muy importante que haya una buena cantidad de EPA y DHA, que eso está básicamente en el pescado azul. ¿Se puede obtener de las algas? Sí, para los veganos, sí, pero no es tan biodisponible y necesitaríamos consumir una dosis muchísimo más alta. vale, ¿Vale? Lo digo porque a vale. veces Sí, que hay englobamos el personas que omega son 3 veganas y en eso todo, sí. pero hay Sí, que tener en cuenta que dentro del omega 3 el que más nos interesa, y mira, es esos gracias a dos. esto, a ver si Guille nos Sí. escuchas, vienes un día y hablas más Y que Guille concretamente nos de esto. explique y Pero eso, por eso pero sabe a pescado, porque tiene que ser EPA y DHA, que básicamente está en el pescado azul. sí, sí, a mí me hacía gracia porque era él, solo se lo mandaron a él, ¿no? Y era, Pues a ti te hubiera ido bien, ¿eh? También. sí, Sí, pero se lo mandaron a él y era el omega 3 junto con cúrcuma y claro, es pimienta, antiinflamatoria eso mismo, la cúrcuma y pimienta para para que que se pudiera absorba. digerirse bien, ¿no? Exacto.
Y él decía, entre el aceite que sabe a pescado, porque tampoco es muy amante del pescado, pero entre el aceite este que Claro. sabe a pescado y la cúrcuma le descomponía la barriga increíble, pobrecito, Bueno. se la estuvo tomando poco, pero Vale. Bueno, pues en fue, ese caso, por ejemplo, aquí hay que vigilar las dosis, ¿vale? Súper sí, importante. Y lo bueno que con la marca que trabajamos es que es líquido. Entonces podemos ajustar muchísimo mejor la cantidad. la dosis. Exacto. Y ver qué pasa, ¿vale? Porque si había descomposición, a lo mejor también habría, claro, aquí ya vamos a entrar en detalles, Sí, pero a lo mejor habría que ver qué está pasando a nivel de absorción intestinal. ¿Vale? Porque a lo mejor no lo estaba absorbiendo bien y se estaba sí, tomando. Eso sí. es todo un mundo, Total, ¿eh? total. En Aquí aquella da época para fue otro como, podcast, él María. decía, Otro ahí día lo quedamos, decía. Sí, sí, pero nosotros siempre eso nos también, falta para eso, hablar. no, pero está bien que haya salido porque es verdad que mucha gente a veces se toma suplementos y mucha gente me dice, no, sí, me tomo omega 3 desde hace tiempo. Hay que ver si lo estamos absorbiendo bien. Bien o Lo no. bueno que tiene la marca con la que trabajamos, esa posibilidad del test, que te da un test al principio y un test a los 4 meses para ¿Vale? comprobar que lo que te estás tomando lo estás absorbiendo. Porque puede pasar eso, o bien que no estés tomando las cantidades adecuadas, o bien que no lo estés absorbiendo correctamente, que no sea tan biodisponible para ti. Cualquier cosa de esa. Entonces a veces nos gastamos mucho dinero en suplementos, pero tal cual los tomamos, los eliminamos. No, O, por vale. ejemplo, hay supermercados que venden omega 3. Pesa saber de qué pescado te viene. A lo mejor son de atunes, puede tener alto contenido en metales. Es importante que tengan unos sellos de garantía de que vengan, por ejemplo, en la marca que trabajamos, vienen de pescados pequeños, de salvajes. O sea, hay una garantía de que no hay metales pesados en ese Vale, omega 3. Es súper vale. importante. Entonces, cuando tomemos suplementos, no sirve cualquiera, hay que mirar cantidades, dosis, en función del peso, tomar más o menos y ver qué está pasando, ¿no? Gracias por compartir esto de tu pareja, porque a lo mejor no lo estaba absorbiendo y se estaba gastando Eso una pasta mismo. que... Sí, no, no, total, porque piensas, claro, y como hay ese desconocimiento en el tema, ¿no? Y yo sé que muchas personas se toman suplementos, lo que tú dices, del supermercado, porque, mira, un multivitamínico, me voy a tomar esto Son para la muy uña o para baratos, el pelo, no sé sospecha. qué. Pero realmente, como no sabemos ni cantidades, no sabemos dosis, no sabemos nada, porque nos movemos a razón de quizá de lo que me O ha modas, dicho, o te la ha recomendado el vecino. ahí está. Entonces, tú te lo tomas, pero lo que tú dices, claro, nosotros le decíamos al médico, es que cada vez que se lo toma se descompone. Es que era Claro, automático, hay tal y que como ver ahí entraba tenía qué que estaba salir. pasando. Y era, claro, lo pasó mal porque él decía, no, no, yo no tomo porque a mí me han dicho que, o sea, me lo ha Claro, recomendado un médico, me lo ha claro. recetado un médico que yo me... Y maravilloso, ¿no? Pero es lo que tú dices, que hasta qué punto hay un desconocimiento y hasta qué punto nos tomamos cosas que tal y como entran, salen y no nos están Claro. sirviendo como tal. Y el problema de muchos médicos actualmente, y no quiero generalizar porque conozco médicos que no, por ejemplo la doctora Lucía Vera, que colaboró con ella y demás, ella se toma su tiempo, pero la gran mayoría de médicos tienen 2 minutos por paciente, entonces no tienen tiempo de escucharte si vas de vientre, si no vas de vientre, si tal, o sea, te dan esto y a veces ni siquiera te miran cuánto pesas ni nada, te dan, bueno, toma de 2 a 3 cápsulas. Bueno, a ver, no es lo mismo una persona que pesa 80 kilos que una persona que pesa 40. Entonces es importante que podamos tener también tiempo para poder ver qué está Totalmente, pasando totalmente. y ver cada persona qué es lo que necesita. ¡Wow! ¿Cuántas cosas? Yo estoy encantada, me ha pasado volando. La Sí, verdad que ha sido muy guay. Sí, que podemos seguir tirando del hilo, María. Siempre sí. seguro que hay temas Siempre, siempre hay temas. Y es que más, puedan vamos a servir. abrir en los comentarios del podcast, como sabéis, está subido tanto a Spotify como a YouTube. Entonces, si quedan dudas, si os gustaría que hablara Sonia de otro tema, o Soy algo más en multitasking. específico, eso mismo, que está más que invitado Guille a que venga a hablar Eso. de esa suplementación y todo lo que nazca. Pero si hay cualquier duda, cualquier cosita, pues nosotros también agradecemos en comentarios porque sabemos real lo que
puede movernos o podemos Claro, lo que hablar, ¿no? les Porque nosotros preocupa podemos hablar de muchas realmente, porque a veces cosas. yo pienso en cosas, pero a lo mejor son mis preocupaciones, ¿no? Eso Yo mismo, eso también mismo. tengo la ventaja de que cada día trabajo con muchos pacientes, muchas personas que vienen a consulta, y además ahora también estamos en un grupo que tenemos 50 personas, entonces yo puedo ver en el día a día que hay muchas cosas que se repiten, muchas preocupaciones que están ahí, muchas cosas, patrones que ves, ostras, es que no le pasa a una persona, ni le pasa a dos, son muchas. Entonces sí que pueden más o menos intuir qué necesidades hay, pero qué mejor que lo que tú estás diciendo, podernos proponer ellos temas concretos, decir, oye, me preocupa esto, pues vamos a hablar sobre ello. Además, a mí me encanta todo lo que Sí, sea y yo disfruto, alimentación, estamos estilo de aquí. vida, salud, ahí me apunta un bombardeo. Sí, no, y que se hace súper ameno y es súper, súper interesante todo lo que hablamos. Ya te digo, a mí se me quedó como esa sensación de tenemos que seguir haciendo, hablando, Sonia Claro, y yo, María, porque llevamos 1 hora y cuarto y se me ha pasado como un suspiro. Espero que, no, que la gente que nos esté escuchando no piense, vaya chapa nos ha metido Sonia no, y no, que esto les haga como mínimo despertar un poquito la curiosidad, sí, es lo que que les haga decimos, tomar accionar ese conciencia. 1% y que si solo a una persona ya le ha ayudado, yo ya me siento más que Sí, feliz. Así totalmente, que un placer totalmente. de Así verdad, que María, haber estado muchísimas aquí. gracias. Gracias Muchísimas a ti. gracias por aceptar de nuevo la invitación y darnos tanta información de valor, Sonia, que siempre, siempre nos das. Gracias, Así que María. Enhorabuena por este podcast. De verdad que te admiro porque es algo que yo he pensado muchas veces, me gustaría poder, para tener ese espacio de comunicación y es sí. una vía para poder ayudar a muchas más personas. Así que enhorabuena por este proyecto y te animo a que sigas en él. Ya sé que no debe ser fácil, pero de verdad que estoy convencida de que está ayudando a muchas más personas. Así que Sí, y a mí gracias, gracias, gracias. me gusta mucho este espacio porque lo que tú decías antes, se puede decir esto, se puede decir todo. Yo tenía clarísimo que en el momento que salió el podcast que quería que fuese fluido, que fuese realmente lo que naciera, sin tapujos, sin tabús. Por eso, ¿no? Porque quizá por las redes o según qué sitios tenemos que andar con mil ojos, depende de lo que digas. Pero aquí, como es mi espacio, mi casita, como yo digo, hablar largo tendido, lo que salga y todo es maravilloso y está ayudando a muchísimas personas, la verdad que sí. Y, y gracias también a las personas que venís, claro, y que aceptáis. Muy bien, pues hasta la Así que próxima. Mua, mua. muchísimas gracias. Gracias.